Gracias, Juan Pablo, muy amable. Gracias. Listo, muchachos, muchas Ok. gracias. Gracias, Juan Pablo. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar. Bueno, la clase va a ser grabada. Entonces vamos a empezar. Un segundito. Vamos a estar. Entonces, un segundito. Por aquí. Listo, muchachos. Entonces, esta es la agenda de la clase. Entonces, vamos a empezar con el objetivo de la clase. Vamos a hacer, la idea de hoy es mirar ya la segunda actividad, la segunda evidencia que ustedes tienen. Y la segunda evidencia es sobre el comportamiento internacional del mercado. Entonces, vamos a hacer una introducción al comportamiento de cómo se comporta el mercado internacional. Vamos a hacer un ejemplo, como siempre lo hacemos, y luego hacemos un pequeño debate para poder hacer el cierre. Luego vamos a ver todos los temas varios que me habían solicitado algunos estudiantes para el tema de la calificación de evidencias, del aula virtual, de todos los comportamientos que tenemos o con algunas, digamos, algunas sugerencias que ustedes tengan. La duración de la sesión de hoy es de 1 hora, entonces vamos a terminar a las 8:30, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el objetivo de la clase. Perdón, es que todavía se están uniendo estudiantes. Listo. El objetivo de la clase es comenzar a dar los conceptos introductorios sobre los mercados internacionales. Entonces, digamos que cuando vamos a mirar mercados internacionales, es muy importante mirar la estrategia que utilizan las empresas para, digamos, para atacar el mercado internacional. Recuerda que en la clase pasada estábamos viendo el comportamiento del mercado en función del estado financiero y en cuestión de cómo se comporta la bolsa y cómo se comporta el tema del oro y el petróleo. Estábamos viendo esas dos variables. Entonces vamos a empezar con algunas estrategias y digamos que dentro de esas estrategias existen unas, digamos que hay unas muy definidas, unas estrategias de precio y unas estrategias de penetración de mercado. Entonces, voy a hacerles un ejemplo, luego hacemos la introducción, se lo voy a explicar con un ejemplo para que sea un poco más entendible, y luego comenzamos a hablar tipo foro en debate, ¿listo? Entonces, bueno, haciendo la introducción, recuerde que lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es negocios internacionales y vamos a mirar cómo se están comportando las empresas a nivel global y qué estrategias se están utilizando para hacer la penetración de mercado por dos factores, los dos que vimos acá, uno por precio y otro por penetración. Entonces, digamos que una estrategia muy utilizada que, que fue, digamos, muy marcada a principios de los 80 para nosotros, para Colombia, era una guerra muy marcada en términos de precios. Entonces, digamos que aquí vamos a hablar de dos cosas, de precios y de penetración. Aquí les coloqué un ejemplo, y no sé, de pronto ustedes son muy jóvenes, pero hace algún tiempo, por ejemplo en Bogotá, existía una empresa de fotografía que se llamaba Fotorres, por ejemplo. No sé si ustedes, muchachos, la conocen o la llegaron a conocer. Yo sé que son muy jóvenes, pero digamos que esta empresa, ¿qué sucedió? Ellos comenzaron, digamos que comenzó con un negocio familiar y comenzaron, digamos, a expandirse dentro de un nicho de mercado, dentro de un sector. Y esta empresa comenzó, digamos, a crecer, podemos decir que casi exponencialmente, hasta llegar a posicionarse en el mercado.
Pero, ¿qué sucede? Algunas empresas cuando comienzan a abrir todo lo que es el mercado de libre comercio o comienza a ingresar empresas multinacionales a Colombia, pues aquí comienza a existir algo que no debería ser, pero digamos que ellos ingresan con una estrategia muy marcada sobre competencias por precio. Entonces, digamos que para hablar de alguna empresa, por ejemplo, ingresó a, a Colombia una empresa muy conocida como Fotojapón. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que ellos hicieron? Dijeron, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a competir por precio. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Digamos que los precios, estas dos empresas comienzan a competir y a tratar de ganar clientes por, por competencia agresiva de precios. Entonces, ¿qué le tocó hacer a esta empresa que yo les estoy mencionando acá? Comenzar a reducir su nivel o sus márgenes de ganancia para poder competir. Pero ¿qué pasaba? Que cada vez que ellos bajaban su margen de ganancia, pues la empresa competidora hacía exactamente lo mismo, hasta llegar a un punto, hasta llegar a un punto que prácticamente las ganancias eran casi cero. O sea que prácticamente esta empresa ya estaba, eh, sus beneficios su nivel neto era casi cero. Cuando esto ocurre, lo que sigue haciendo la empresa competidora es seguir bajando los precios. Entonces llega un momento que dice que, digamos que un momento de análisis como de reflexión, donde ellos dicen, pero digamos, voy a poner un ejemplo, no es una cifra real, pero para que me entiendan. Supongamos que el producto como tal, su producción era 100 pesos, lo estaban vendiendo a 120. Cuando llega la competencia, comienza a bajar de ese 120 y se comienza a acercar a 100, hasta que el precio de venta o de producto final queda por debajo de los 100 pesos. Vamos a suponer algo, supongamos que quedó en 90 pesos. Entonces, claro, si usted vende ese producto a 90 pesos, ¿qué quiere decir? A usted le salen 100, quiere decir que usted está perdiendo 10 pesos. Entonces, digamos que ya Fotorres comienza a mirar y comienzan, digamos que comienza el debate de cómo hacen esas empresas multinacionales para comenzar a producir por debajo del costo que yo estoy haciendo. Obviamente que aquí hay muchas cosas, optimización de procesos, mercados en escala, bueno, pero digamos que la queja puntual de ellos era que las empresas competidoras estaban produciendo por debajo de costo. Ahora, esa fue una estrategia muy común que utilizaron muchas empresas, que es programar una pérdida. Entonces es fácil. Supongamos que Fotojapón dice, bueno, yo voy a perder durante un periodo de tiempo, voy a vender por debajo de costo. O sea, a vender por debajo del sistema de producción. Acuérdense que me valía 100 pesos, pues voy a vender a 90. Pues obviamente ninguna empresa puede competir con ese sistema tan agresivo con ese sistema tan agresivo de dinero. Aunque después vamos a hablar de todos los requisitos legales, todo el marco legal, pero para que me entiendan, lo que yo estoy diciendo es que el producto en general se consideraba como si las empresas competidoras las estuvieran bajando por debajo de costo, o sea, por debajo del precio de producción. Ahora, ¿qué pasa? Pues obviamente ellos comienzan a hacer una estrategia muy agresiva, por ejemplo, contra Fotorres, y era muy fácil. Muy cerca de donde existía eh, un punto de atención de Fotorres, pues muy cerca le ponían uno de Foto Japón. Entonces les competían por precios, pues obviamente era más barato, hacían promociones, existían y comenzaron a ser muy agresivos. Llegó el momento en que definitivamente eh, Fotorres no podía mantenerse en el mercado, ¿vale? Entonces comenzó a tener una crisis económica muy marcada y eso fue muy rápido. Fue 1980, 1988, 8 años donde la crisis se les agudizó muchísimo. Llegó al momento en que le dijeron, o sea, llegó un momento de negociación donde las empresas competidoras van y le dicen a Fotorres, bueno, usted tiene dos opciones, o
o bueno, acuérdese que ya está en nivel de quiebra porque ya perdió todos los clientes, su nivel de producción está muy mal, bueno, en fin, muchos problemas y muchos problemas en el músculo financiero. Entonces aquí lo que hace es que una empresa absorbe la otra. Entonces, claro, cogen y la absorben y cuando la absorben, pues esta empresa desaparece. Desaparece, por ejemplo, estoy hablando de Colombia. ¿Y qué pasa cuando desaparece? Pues que ya hay una empresa que es muy fuerte, entonces hay que comienzan a hacer, pues comienzan a nivelar y tratar de recuperar todo lo que se perdió durante ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues con una estrategia agresiva de precios, pero inversa. Entonces comienzan a subir sus precios hasta llegar a un punto donde el nivel de beneficios pues comienza a ser rentable. Entonces, digamos que hay un estudio muy interesante que se los voy a compartir, donde los precios, por ejemplo, de Fotojapón comenzaron a ser exponenciales, ni siquiera lineales. O sea, exponenciales tiene un crecimiento así. Es decir, que desaparece Fotorres y comienzan a aumentar el precio hasta llegar a su punto máximo. Y esa estrategia comienzan a utilizarlas con, digamos que con todas las pequeñas empresas de fotografía que existían en los diferentes barrios de, de, digamos, de la ciudad de Bogotá. Esa estrategia pareciese que fuera, digamos que es una estrategia muy marcada que la utilizan muchas empresas. Entonces, por ejemplo, esta empresa de fotos colombiana, Fotorres, pues se vino a pique. La estrategia, por ejemplo, también pasa con Icollantas. ¿Qué pasó con Icollantas? Exactamente lo mismo, es la misma historia. Estaban posicionados en el mercado, ellos, digamos, para hablar aquí de Bogotá, tenían su planta de producción saliendo para Cibaté, acá muy cerca, y cuando entran empresas multinacionales, pues entra con un músculo financiero muy grande. Entonces entra Michelin, entra Firestone y hacen la misma estrategia, bajan el precio de la, de los productos y luego absorben Icollantas y luego vuelven y elevan los precios. O sea que es una estrategia que lo utilizan muchas empresas. Y digamos que se ve muy marcado en las empresas, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros dentro en, aquí en Colombia hay una particularidad. Por ejemplo, en los años 80, hace muy poquito tiempo, digamos que nosotros utilizábamos mucho lo que nosotros conocemos como las tiendas de barrio. Entonces era muy sencillo, usted mercaba en la tienda de barrio, le fiaban y bueno, todo el cuento. Cuando entra una empresa muy grande, pues claro, como entra con músculo financiero, cuando entró, por ejemplo, el grupo, cuando entró, por ejemplo, el Éxito, Carulla, bueno, lo que sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues obviamente comenzar a competir con precio. Cuando comienza a competir con precio, pues ahí hay otros, digamos que hay otros estándares, porque obviamente, digamos que garantizan otras variables, pero aquí solo estamos hablando de la variable precio. Entonces vuelven y utilizan esa misma estrategia para comenzar a competir. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en Carrefour, es una empresa francesa, ellos utilizaron esa estrategia en Latinoamérica, pero esta empresa era francesa y en Francia a ellos les pasó lo mismo, pero al contrario. O sea, les entró empresas de otro lado, por ejemplo, como Mercadona o Consum, y comenzaron a competir contra Carrefour y comenzaron a utilizar la misma estrategia. Y pasa algo muy curioso. Por ejemplo, eh, Carrefour comenzó en Francia y comenzó a expandirse con mucho músculo financiero, llega a Latinoamérica, llega a muchos países, llega como a 93 países y mi mente no me falla. Pero cuando entran esas otras empresas, pues comienzan a absorber las otras. Es decir, como que el pez grande comienza a comerse los peces pequeños y usted comienza a crecer, pero generalmente existen unas que son mucho más grandes.
¿Listo, muchachos? Entonces, esa es una estrategia que es muy común, y digamos que es muy marcada en términos de competencia. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que, imagínense en algo. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, en, la, en la 53 con Caracas, en la 52 con Caracas, hay frente al Éxito, queda un SENA, ¿vale? Y ese SENA es de tecnología de gestión logística. Entonces, ahí al frente hay una señora que vende por la noche, por la mañana vende jugos de naranja y por la noche vende agua de panela con agua aromática. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen la señora todo el día trabajando. Recuerden que ella llega, los estudiantes llegan a las 7 de la mañana, obviamente ella llega antes de las 7, vende su jugo de naranja y bueno, después por la tarde, vende jugo de naranja, vende frutas y por la tarde noche vende tinto y aromáticas. ¿Listo? Entonces, claro, ella tiene un nivel de margen de ganancias que no lo conocemos, pero vamos a hacer una suposición, ¿listo? Vamos a suponer que yo les digo, bueno, muchachos, les tengo el negocio. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a montar un negocio, pero ese negocio yo lo voy a administrar, o sea, yo voy a ser el gerente de ese negocio. Y ustedes, mis estudiantes, van a ser los accionistas del negocio. Es decir, que ustedes son los que van a poner el músculo financiero. Entonces yo les digo, mire, lo que va a pasar es muy sencillo. Cada uno de ustedes, todas las clases, o sea, todos los jueves o los viernes que tenemos clase, me van a girar a mi David Plata, me van a girar 10.000 pesos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este momento, yo tengo 40 estudiantes, entonces los 40 estudiantes me van a girar 10.000 pesos, entonces 40 por 10.000, yo ya tengo ese músculo financiero. Entonces yo les voy a decir, mire, es muy sencillo. El negocio que vamos a montar le vamos a montar la competencia a la señora que está allá frente al centro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a contratar a alguno de ustedes de los 40, es el que lo va a atender. Lo va a atender, pero yo soy el que lo voy a administrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con esa plata que ustedes me dan, hagan de cuentas que es a la bolsa, o sea, la gran bolsa. Esa plata yo la voy a utilizar, o sea, cada uno de ustedes va a tener una acción y en ese caso esas acciones están por igual. O sea que cada uno, digamos que en este caso hay 40 estudiantes, o sea que usted tiene 1/40, esa va a ser su participación. Ahora yo les digo, mire, es muy fácil. Las ganancias, yo voy a sacar mi sueldo, el muchacho que va a atender también va a sacar su sueldo y ustedes van a tener una rentabilidad porcentual sobre las ganancias. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues, claro, cuando nosotros nos hagamos al lado de la señora, pues vamos a comenzar a competir. Entonces, eh, aquí existe algo que es desigual. Porque, ¿qué pasa? Digamos que ella vive, obviamente, vive de ese negocio y posiblemente ustedes también necesitan rentabilidad, pero las condiciones son diferentes porque nosotros somos 40, ella es 1. Entonces, como yo estoy administrando el negocio, yo no puse plata. Acuérdense que, o sea, yo reuní la plata, son 40 estudiantes, pero el profesor no puso plata. Es más, de esa plata que ustedes me dieron, voy a sacar mi sueldo. O sea que yo no voy a perder. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Como yo no voy a perder, pues a mí no me importa ser agresivo en, en, en el precio. ¿Por qué? Porque realmente los que, los que, se, los que están invirtiendo la plata son ustedes. ¿Listo? Entonces yo les digo, bueno, lo que sucede es que tenemos una competencia. Hasta que esta señora no se salga de ahí, pues ustedes no van a ver rentabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a planificar una pérdida y esa pérdida la van a asumir ustedes, mis estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí como profesor, no, perdón, en este caso como inversión, como gerente, a mí no me importa perder la plata de ustedes, en términos generales, ¿no? O sea, digamos que la plata es de ustedes, obviamente yo quiero ganar, pero yo ya estoy ganando porque ya tengo el sueldo y el muchacho que está trabajando ahí también tiene sueldo. Pero las pérdidas
la van a ver ustedes, ¿listo? Pero yo les digo, tranquilos, esa pérdida es una pérdida programada. Esa pérdida solo va a pasar hasta que esta señora la podamos sacar. Y pues obviamente cuando yo comience a bajarle los precios, lo que vamos a tratar de hacer es que nosotros vamos a vender exactamente lo mismo que ella venda. La competencia, ahí, claro, hay algunos de ustedes se estará pensando, ella puede utilizar muchas estrategias, calidad, servicio, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero en términos generales, está en desventaja porque nosotros estamos vendiendo más barato. Es más, podemos utilizar la misma estrategia que utilizaron estas multinacionales, vender a pérdida. Ahora, ¿qué sucede? Pues obviamente, esta señora que está desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuando comience a ver que su negocio no es rentable y comience a irse de pérdidas, pues tiene que buscar otro sitio. Entonces nosotros le vamos a decir, fácil, nosotros le compramos el negocio y voy a buscar a alguno de ustedes para que lo atienda. Ahora, cuando tengamos esos dos negocios que están en el mismo lado, lo que vamos a hacer es tratar de separarlos, pero ya como no tenemos una competencia ahí en la puerta, pues vamos a volver a normalizar los precios. O sea que vamos a comenzar a vender como ella estaba vendiendo antes, a los precios que ella tenía, que estaba vendiendo antes. Por lo tanto, ustedes van a comenzar a ver un beneficio y la rentabilidad que es pequeña, pero ustedes tienen una ganancia sobre ese negocio. Es decir, que ustedes, en términos generales, no es como si hubieran invertido en el negocio, sino ustedes invirtieron en la bolsa que yo creé y que yo administré. ¿Sí me entendieron, muchachos, cómo funciona o cómo la idea? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, les pregunto, lo que yo les acabé de plantear, ¿ustedes creen que es legal? Yo diría que no. Pues yo digo que sí es legal, lo que pasa es que es como deshonesto con los demás. Sí, Es hay, pues legal hay, por más que sea, digamos, que lo vean sucio, es legal por donde se vea, siento yo. Yo pienso que es legal porque es una estrategia de cómo vender, o sea, de la competencia. bueno, y si hablamos de la parte ética, Ah, no, profe, ser legal es muy diferente a ser moralmente viable, ¿no? entonces digamos que aquí Ético hay no dos, es para nada, eso es jugar sucio, muy sucio. esas son, pero digamos que sí, tienen toda la razón, pero mire que aquí les coloqué dos ejemplos, obviamente. Aquí en este cuadrito tengo unos 40 ejemplos más, pero digamos que era como para acercarlos un poquito y ver cómo más o menos está funcionando, pero digamos, no todas las empresas han utilizado esta estrategia, obviamente, pero muchas sí, una gran cantidad y sobre todo cuando llegan mercados nuevos, por ejemplo. Digamos que es una estrategia muy utilizada. Laura, cierra el micrófono. Gracias. En términos de mercados internacionales. Ustedes, muchachos, una preguntita, ¿alguna vez han escuchado esta empresa? ¿Alguno? No, no, señor. La de la cerveza, creo, profe. Sí, ¿cómo no la van a conocer? Pero bueno, si les hablo de póker, ahí sí la conocen, ¿no? Sí, profe. Bueno, voy a contarles una estrategia, ¿listo? Bueno, yo sé que usted no conoce mucho esta empresa, pero digamos que era una empresa muy sólida. Estoy hablando de Bavaria y ya todo el mundo sabe su producto, ¿no? Entonces existían unos grupos económicos aquí en Colombia y manejaban todo el tema de la cerveza. Pero ¿qué sucede? Que como siempre, las empresas grandes comienzan a absorber las empresas pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos utilizan otra estrategia que es muy parecida a la anterior, pero tiene algunas variantes. Digamos que las cervezas
si hubiéramos hablado con la estrategia anterior, pues hubiera llegado acá una cerveza, no sé, coloquemos cualquiera, por ejemplo Heineken, y comienza a competir con precio. Entonces, si el precio es muy bajo, pues todos estuvieran consumiendo Heineken, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa? Como digamos que ellos intentan darle estatus y segmentar el mercado para, digamos, para cierta población. Es decir, que digamos, tampoco le convenía que todas las personas consumieran o ciertos productos. Entonces, digamos que viene como por estatus. O sea, la cerveza que nosotros tomamos y las cervezas que toman los otros y así sucesivamente. O sea, digamos, como por niveles. Entonces, digamos Profe, que, dime. es igual que con los celulares. Sí, parecido. Entonces, digamos, digamos, a ellos no les convenía, por ejemplo, que una persona de muy bajo extracto por allá consumiendo su cerveza, pues no quedaba como bien. Entonces, ellos comenzaron a mirar cómo hacían para el tema de atacar el mercado. Entonces existían, digamos que vamos a hablar de dos grandes empresas. Entonces, están, hablemos en dos, hablemos Europa y hablemos Estados Unidos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? En un lado están las grandes cerveceras europeas, Holanda, Bélgica, Alemania, bueno, son muy fuertes. Y por el otro lado están las empresas gringas, ¿listo? Entonces, digamos que tenemos dos grandes, digamos que dos grandes fuentes. ¿Qué sucede? Ellos como que se dividen el mercado. Entonces llegan y dicen, listo, por ejemplo, para hablar de Sudamérica. Entonces aquí, digamos que se dividió por una multinacional y también una parte de África. Digamos que el mapa está como dividido en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas grandes empresas? Esta que está acá, por ejemplo, lo que hace es que ellos comienzan a absorber las empresas pequeñas, pero no ingresan su producto. Entonces, por ejemplo, Bavaria la compra San Miller, ¿vale? Entonces, San Miller es dueña pues, de las cerveceras de Colombia, pero San Miller, Brasil y Sudáfrica, digamos así, San Miller es dueña de otra más grande. Entonces, esta empresa que está acá es dueña de San Miller y San Miller es dueña de otras empresas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace San Miller? San Miller, esta empresa que está acá, compra a San Miller y, por ejemplo, llegan al Perú. En el Perú existían digamos, tres cervezas que competían fuertemente, que es Cristal, Pincel y Cusqueña. Entonces, claro, esta empresa, San Miller, pues comienza a adquirir acciones en estas tres, en Cristal, Pincel y Cusqueña. Ella sigue compitiendo, pero realmente el dueño es San Miller y a su vez viene acá. ¿Listo? Entonces digamos que la competencia ya deja de ser como tan competencia porque ya comienza a ser del mismo dueño. O sea, tal cual como pasa aquí con las empresas colombianas. Entonces digamos que si Perú va a competir contra Bavaria o contra Venezuela, que es polar, pues no les conviene, o sea, no les conviene porque es del mismo dueño, todo es de San Miller. No sé si es claro. Entonces, por ejemplo, esta empresa comienza y compra Budweiser, Estela, Peroni, bueno, tiene muchísimas marcas y comienza a hacer tipo de acciones. Es por eso que, digamos que comienzan a tratar de diversificar el mercado. Entonces, eso lo comienzan a hacer con estrategias de ingresar algunas marcas sin saturar el mercado. Por ejemplo, el éxito
comienza a traer esta cerveza, qué rica, la reina de las cervezas, Budweiser, y cuando llega a Colombia, una Budweiser llegaba por €1, ¿vale? Perdón, $1. O sea, una cerveza valía un dólar. ¿Y qué hacen? Pues comienzan a bajarle el precio hasta tratar de igualarla con las cervezas que nosotros tenemos para diversificar el mercado, pero no compite, sino está dentro del mismo, digamos, dentro del mismo segmento para evitar de que las que las pequeñas empresas abarquen el mercado, por ejemplo, las cervezas artesanales como tal. Entonces, en términos generales, lo que yo estoy diciendo es que prácticamente es un solo músculo que comienza a ingresar en todas las empresas del mundo. No sé si es claro, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces aquí voy a colocarles el último ejemplo y ya abrimos el espacio para conversar. Veamos, bueno, es que no sé cómo abarcarlo. Acuérdense que esto es a nivel académico, no estamos hablando ni de política, ni de religión, ni de nada de eso. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a hablar de la educación, de las universidades. Entonces, ¿qué sucedió? En Brasil en Brasil son católicos, ¿no? Por naturaleza, son muy, muy católicos. Pero de Estados Unidos comienzan a llegar muchas iglesias cristianas. No lo veamos a nivel religioso, sino veámoslo a nivel económico. Entonces, pues obviamente, ¿qué va a pasar con estas empresas? Perdón, con esta empresa como tal, pues que comienza a perder rentabilidad, o sea, en términos económicos, claro, porque, digamos, veámoslo todo en manejo financiero. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, comienza a crecer tanto las iglesias cristianas que esta otra comienza a disminuir. Entonces, claro, como es un negocio, pues ellos intentan adaptarse a los cambios de negocio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Diversifica sus productos. Entonces, ¿qué hace? Ya no va a vender lo que estaba vendiendo, sino ahora dicen, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a incursionar en términos educativos. Por ejemplo, Sudamérica. Sudamérica, el nivel de escolaridad pues es supremamente bajo. Estoy hablando de los 80. Entonces, ¿qué pasa? Que cambian su estructura o cambian su negocio. Por ejemplo, en Colombia, si ustedes se ponen a analizar, existen dos clases de educación. Digamos, la educación del Estado, estamos nosotros, el SENA, está la ISTRI, está la pedagógica, está la Nacho, y ya, o sea, se pueden contar con los dedos. Pero por el otro lado, están todas las iglesias que pertenecen, perdón, todas las universidades que pertenecen pues a la religión católica. Entonces está, por ejemplo, la Minuto de Dios, los Andes, la Sabana, la Javeriana, San Agustín, todas, ¿vale? Todas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que comienza a ser un monopolio, pero digamos que son del mismo dueño, entre comillas, porque todo va hacia el mismo lado, pero ellos atacan por diferentes escalafones. Entonces, por ejemplo, cuando ingresa la Minuto de Dios, por ejemplo, ellos tenían, digamos que va dirigido a un nicho de mercado. Pues obviamente no le va a competir a los Andes y no le va a competir a la Sabana. Por eso es que puede crecer tanto. Y así sucesivamente, digamos que se va diversificando el mercado, pero digamos en términos globales existe como un escalafón, o sea que se van como decir, desagregando y la plata va subiendo de nivel. No sé si es clara la idea que les acabo de decir. Ya, es tal cual como funciona el término de la cerveza o cómo funciona el ejemplo que yo les estaba dando. Entonces, sí, es claro, instructor. Listo, muchachos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, ya para hablar del sector logístico y del tema de la tecnología de los mercados internacionales, pues prácticamente, para hacerles una idea, pues prácticamente
las empresas comienzan a cambiar su estilo de anterior. O sea, antes era montar su empresa y competir con las otras empresas. Ahora ya no. Ahora se está utilizando mucho el término de la bolsa y bueno, entonces, claro, se hace un grupo de personas y se compite. Ahora hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en eso de la bolsa, como yo puedo abrir eh, gente de la bolsa, digamos, el mismo ejemplo que yo le dije a la señora, yo puedo hacer lo mismo. Si yo soy corredor de bolsa, lo puedo hacer en la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer un grupo, por ejemplo, con mis estudiantes, reúno y compro alguna participación en una empresa bursátil y digamos que hay algunas empresas que funcionan, por ejemplo, por acciones o por bolsa o por inversiones y comienza a cambiar todo este, todo este esquema de inversión y de negocio. O sea que ahora, no sé si ustedes han escuchado que cuando alguna bolsa grande comienza a cambiar o a variar su sistema financiero, pues muchos inversionistas comienzan a decaer, o sea, pierden mucho dinero o ganan mucho dinero. Entonces, digamos que esto es un juego eh, de saber dónde invertir y cómo hacer este sistema financiero. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, eso estoy hablando de Sudamérica, pero por ejemplo en Europa prácticamente todas las empresas de producción se fueron. En Europa no, o sea, no hay producción. Eh, Ellos lo que hacen es que reúnen la plata y lo mandan a hacer a otro lado, generalmente en países donde la mano de obra es mucho más barata, y luego le ponen la marca y lo traen y lo comercializan. Y algunos países, por ejemplo, como Suecia, Dinamarca, cuando uno va a ver, no es que ellos tengan muchas empresas, pero lo que hacen es invertir. Mire que, por ejemplo, España, eh, para hablar, por ejemplo, de nosotros, ¿cuánta inversión tiene España sobre Colombia? Claro, hay muchas empresas españolas que están en nuestro territorio eh, trabajado por nosotros, pero las ganancias están saliendo de acá. Entonces, por ejemplo, todas las empresas de telefonía, bueno, entre otras. Entonces, digamos que esos esquemas comienzan a, a empobrecer los países que somos menos competitivos. Porque claro, vienen multinacionales, nosotros se las trabajamos, pero la plata o las ganancias o el músculo financiero está migrando a unos países que son mucho más fuertes. Entonces ahora sí voy a abrirles el espacio porque llevo mucho tiempo hablando. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere participar. Dejo abierta la... Camilo, cuéntamelo todo. Buenas noches. ¿Cómo está Camilo? Yo tengo es una pregunta, digamos, en el caso de la señora y de la fotocopiadora, como ellos qué podrían hacer para hacer frente y para, o sea, para no estar, o sea, para no perjudicarse, ¿sí me entiende? Bueno, se supone que cuando uno hace, bueno, si estamos hablando de mercados internacionales, se supone que el gobierno lo puede a uno proteger con aranceles, o sea, con impuestos. Entonces, imagínense algo. Vienen a competir, pero yo les cobro un impuesto, yo gobierno les cobro un impuesto que, que favorezca supuestamente a la señora. Es decir, que a mí el producto me sale más caro. Entonces, digamos que esa podría ser una estrategia que puede utilizar, y es más, lo utilizan muchos gobiernos. Mira que, por ejemplo, si nosotros queremos montar un negocio, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el nivel de impuestos, puede hacerles una lista para que eh, ustedes se sorprendan de la cantidad de impuestos y de restricciones que existen por parte del gobierno para poder proteger las empresas de allá. O sea que es muy difícil entrar a competir mano a mano porque los niveles de impuestos son supremamente fuertes. Entonces, digamos que esa podría ser una estrategia. Ahora, eh, otra estrategia que se podría utilizar es que la señora, eh, que la señora se asociara.
¿vale? Y comenzará, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente lo que uno hace, sino, ni tampoco innova, sino generalmente uno entra en una zona de confort y pues lamentablemente se queda ahí. Entonces, la pregunta que usted me hace, pues es una pregunta muy difícil y porque muchas empresas han quebrado por eso y digamos que están intentando competir en el mercado y es muy difícil competir con estas grandes empresas multinacionales. Ahora, digamos que hay algunos ejemplos que son brutales. Voy a ponerles un caso de Colombia para que me entiendan. Eh, Ustedes saben que en el tema, por ejemplo, de las gaseosas, prácticamente, mm, digamos que si sacamos a Coca-Cola, bueno, Coca-Cola es a nivel mundial y aquí, bueno, colombiana, Postobón, digamos que para hablar del territorio colombiano, ¿listo? Digamos que son dos monstruos grandísimos en términos de competencia. Obviamente competir, por ejemplo, contra Coca-Cola es muy, muy, muy difícil, pero hay una muy, muy pequeña empresa que ha logrado resistir un poco más de lo que decían las estadísticas. Y es esta empresa, no sé si ustedes alguna vez han tomado esta empresa, esa gaseosa Sol que venden en Girardot, que es rica, y ¿cómo se llama la otra de colorcito? Se me olvidó. ¿Alguno se acuerda? La, que es parecida a la Cola Román. Entonces, ¿qué pasa? Mire que esta empresa es una empresa muy pequeña, pero la gente la asocia a otros sistemas, por ejemplo, en mi caso, yo esas gaseosas las asocio a paseo. Entonces, digamos, aquí en Bogotá nunca me va a tomar una gaseosa de esas, pero hay veces cuando voy, la asocio y la consumo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas culturales son digamos que son difíciles de quitar y aunque está a punto, digamos que se supone que esa empresa iba a desaparecer muy rápido, pues aguantó mucho tiempo, más de lo esperado. Yo sé que no le contesté la pregunta a Camilo, pero digamos esas serían una de las estrategias que se podría utilizar. Ahora, no es la verdad absoluta y digamos que muchos estudiosos y muchas personas han escrito muchas teorías, pero pues la verdad, eh, las empresas grandes siguen absorbiendo las empresas pequeñas. Es muy difícil. Es como usted tener una tienda, una tiendita de barrio y competir contra, contra un éxito que esté al lado, o tener una miscelánea y competir contra Office Depot. O sea, es difícil contra Panamericana, porque las condiciones son diferentes, como estábamos hablando ahorita. Una cosa es la bolsa y otra cosa es que uno viva el día a día. ¿Listo? Profe, ¿esa es la única estrategia que existe o hay más? No hay más, hay más. Solo les nombré algunas, o sea, dos, pero vamos a seguir viendo. Hay muchas estrategias, hay muchas, muchas estrategias, porque, a ver, yo puedo competir por calidad, por servicio, por, eh, digamos, por zonas. Bueno, hay muchas clases de estrategias, pero digamos que estas dos me llaman mucho la atención y me gusta mucho comenzar a analizarlas desde el tema de la tecnología logística para mirar cómo se comportan y cómo son, por ejemplo, las estadísticas de permanencia de las otras empresas en función del tiempo. Porque digamos que a la larga lo que le están pasando a esas empresas es los mismos comportamientos que le está pasando al país. Lo que sucede es, como estábamos hablando en la clase pasada, nosotros hemos sobrevivido pues gracias al petróleo, si no, sería muy, muy complicada la economía, más complicada de lo que está ahorita. Perdón, vi a alguien que levantó la mano, pero no, se me escapó. Ah, Camilo, ¿puedes bajar la mano, por favor? ¿O tienes otra intervención?
No, yo no soy profe. Gracias. Profe, Muchachos, una pregunta. claro que sí, Paulina, cuéntame. Hay que llenar asistencia. No, señora, ahí ya queda la grabación, entonces de ahí la voy a sacar, ¿vale? Próxima Ah, bueno, está clases bien. les envío el formato de inscripción, pero hoy son poquitos, entonces lo saco de la grabación, ¿vale? Profe, ¿Y tengo la una, clase será hasta qué hora? Perdón, ¿alguien levantó la mano? profe, tengo una inquietud. Sí, señor. ¿Cómo sabe uno qué evidencias son las que tiene que entregar? Ah, sí, claro, buena pregunta. Mira que, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a hacer, digamos, como ya les había explicado, nosotros empezamos semana el lunes. Entonces el lunes les va a llegar un aviso de lo que tienen que entregar esta semana. Por ejemplo, las evidencias de esta semana le tuvieron que llegar en un anuncio. Entonces, venga, miramos. A ver, para que todos estemos. Entonces, mira. Acá le llegan las evidencias de lo que tienen que entregar y obviamente hay un cronograma de las evidencias que tienen que entregar. Por ejemplo, en mi caso, en mi materia, tienen que entregar la evidencia número 2. ¿Listo? Entonces, la evidencia número 2 es lo que estamos hablando hoy, comportamiento. Pero tiene micrófono abierto. Sí, sí. Ya, muchachos, tienen que entregar esta evidencia, comportamiento del mercado internacional. Esta evidencia, ¿qué es lo que le estamos solicitando? Tienen que hacer una presentación. Nosotros la presentación la pueden hacer en la aplicación que ustedes quieran. Por consejo, pues la más conocida es PowerPoint, pero si ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, esa es la evidencia número 2. ¿Qué tienen que hacer? Ahí tienen que mirar la guía, desarrollar la presentación y subirla en la parte de las evidencias. Esa evidencia está abierta hasta el domingo, ¿vale? Domingo a las 12 de la noche. Profesor, disculpe, ¿puede dar un plazo más para realizar esa evidencia? Si sus compañeros están de acuerdo, no tengo ningún problema. Profe, una pregunta. Sí, señor. Yo hoy subí la evidencia, la actividad que mostré ahorita, pero Sí. la subí mala, o sea, subí una que no era. Para ahí si me podía hacer favor de borrármela. Y pues yo ahí tengo para subir la que era. ¿Me puede hacer un favor? ¿Me regala su nombre? Pedro. ¿Perdón? Pedro. Yesí Pandale. Pedro Yesí Pandale. Pandale, Espinosa. Listo, Mendoza. Regálame 20 Espinosa. minutos y Espinosa. Sí. Listo. Profesor, Ya. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Profe, la verdad es que yo no lo hice en PowerPoint. No importa, Porque, no importa. o sea, la verdad es que es un tema nuevo que yo estoy viendo y yo le coloqué, bueno, todo lo que tengo que saber para llegar al comportamiento del mercado, primero tengo que saber que es un mercado. Sí. Y cuáles son todos los que vienen, componentes, estudio, análisis, todo. Entonces, Vale. de igual manera, tuve que recortarle unas cositas porque ya eran demasiadas hojas. Yo fui la que le escribí varias veces ayer, antes de ayer. Gracias, Caroline. Ok, muchas gracias. Si ustedes observan, mira que las evidencias las estamos calificando muy rápido y las estamos retroalimentando. Tienen que tener mucho cuidado, muchachos, con el tema del plagio. Por ejemplo, colocan comportamiento en el mercado en internet, cogen la primera imagen y la pegan tal cual como está. Pues, tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque, digamos, algunos de ustedes, a una gran mayoría, les hago la recomendación que por favor tengan cuidado con ese tipo de cosas. ¿Listo? Profe, hola. Hola, ¿cómo Yo estás? tengo una duda. Habla con Cristina. Bien, ¿eso cómo Hola, está? Cristina, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Profe, yo subí mi actividad también mal, pero yo subí en actividad, subí 2 actividades, subí el mapa conceptual porque ahí se me fue. Entonces, no sé, y no me han calificado porque yo la subí hace tiempo también.
Cristina Aguirre Estrada. Estrada. Listo. Ya miro y te soluciono el problema, ¿listo? Y profe, y respecto a lo que tú estabas diciendo, hay cosas que pues yo no sabía exactamente. Yo obviamente pues busqué en internet para informarme, ¿cierto? Pero yo puse abajo unas bibliografías de donde tomé la información. Listo. Eso Entonces es lo era que, si como, uno emociona la cita, no hay ningún problema. Tú dices la listo, saqué y ya está la cita y no hay problema. Buenas noches, profe. Una pregunta. Buenas noches, Dayana, ¿cómo estás? Aquí en la evidencia de usted dice contextualizar acerca de las turbulencias en los mercados financieros y las variaciones en las siguientes, ¿cierto? Hay que, como ya sobre la guía que usted colocó, definir cada una de los puntos que usted dio y aparte, como definir las turbulencias actuales que están en el mercado financiero, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señora. Profe, buenas noches, mi nombre es Nubia. ¿Tu nombre es qué, perdóname? Nubia Amaya. Hola, Nubia. Cuéntamelo. Profe, bueno, en el segundo trabajo que tuvimos que entregar, yo también se lo envié al correo. Yo sé que ese no era calificable, pero pues ahí me salía en el correo que no lo había mirado. Bueno, eso, primero. Segundo, para ahorita lo de la tecnología de los mercados internacionales, ¿cuántas hojas podemos hacer en un PowerPoint? No, las que ustedes consiguen, no hay límite. Si tú miras, no hay límite. Puede ser una o pueden ser 10, no hay ningún problema. Pero igual toca hacerlo con las normas APA, ¿cierto? Sí, la idea es que vamos a comenzar a utilizar sistemas de presentación, porque sí he visto algunos trabajos que les faltan muchas cosas. Entonces, digamos que vamos a comenzar a aprender a paso a paso a cómo se presenta un trabajo, por lo menos la portada, la norma, la ortografía, la bibliografía. Bueno, profe, gracias, era eso. Y lo de la primera, ese fue el segundo trabajo que entregamos. Sí. La segunda semana. Vale. Yo creo que ya el martes ya están calificados el primero y el segundo trabajo. ¿Listo? Ah, bueno, profe, bueno, es que pensé que de pronto no le había llegado o que había sucedido algo porque yo... Lo que sucede es que como hay plazo hasta el domingo, entonces a veces los estudiantes lo cambian o pasa cualquier cosa. Entonces la idea es que apenas se cierre la actividad, pues hacer todo el sistema de calificación. Profe, disculpe. Profe, espere, qué pena, disculpe. Es que, bueno, en la primera semana yo no alcancé a hacer lo del foro de la plataforma y pues he intentado meterme y ya no está. Ahí ¿qué podría hacer? No, me corcho es porque lo del foro no lo manejo y la verdad no sé contestarte. O sea, yo soy el profesor técnico y el tema del foro pues, lo voy a averiguar. Espera, ¿cómo es tu nombre? ¿Nubia también? Nubia Amaya. Lo del foro. Listo, yo te lo contesto en el del foro de la plataforma, sí. Sí. Gracias, Sí, profe, qué pena molestarlo. No te preocupes. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Con Javier. Sí, profe, mire, lo que pasa es que usted dijo que plazo el domingo y ahí usted puso un anuncio lunes. Que plazo máximo lunes 3. Lunes 3, sí. Es que generalmente los trabajos habíamos acordado que era el domingo, pero para esta actividad les estoy dando un día más. Ah, bueno, ok, gracias. Con tu gusto. Profe, qué pena una pregunta. Profe, Profe, lo que pasa es que a mí o sea, pues no sé si, o sea, no me han calificado ninguna evidencia y yo hace rato las he presentado. Camilo Sogamoso. Sí, señor. Listo, ya te reviso. Y este fin de semana ya las tienes calificadas, ¿vale? Listo, señor. Listo, No, muchachos. hola. Entonces, ¿hay Una algunas preguntita. evidencias?
Claro que sí. Otra vez con Cristina, es que yo estaba mirando acá el cronograma y yo tengo una duda respecto a a la evidencia 5, que es la propuesta comercial. Esa nosotros Todavía no nos van a hemos, dar una sesión en línea, pues, para explicarnos ese claro, tema también. Ah, claro que listo. sí. Yo Pero estaba mira que hasta preocupada ahora, por eso, vamos hasta que ahora en lo la vi, 2. yo no entendí nada. Sí, sí, no, todavía no. No te preocupes. Ah, Nos listo. quedan Menos mal. tres sesiones para Gracias. llegar ahí. En 3 sesiones deberías saber cómo hacerlo. Ah, listo, súper bien. Profe, buenas noches. En caso dado de que uno tenga que corregir, por ejemplo, alguna actividad, bueno, se cierra el lunes, y después de esa fecha, ¿cuántos días da para corregir y enviar nuevamente? O no sé, ¿cómo es el tema? No, la idea, bueno, ¿cuál es el procedimiento y cómo se debería hacer? Existe un cronograma con unas fechas establecidas. Uno coloca la Profe, se actividad lo en la escucha plataforma. bajito. Uno coloca la actividad en la plataforma y vamos a suponer algo. Supongamos que no aprobó la actividad. Entonces, esa actividad como tal ya queda, digamos, cerrada. Cuando uno hace un plan de mejoramiento, se supone que tiene que hacer la actividad y realizar el plan de mejoramiento. Es decir, que ya no puede estar subsanando las actividades que no hizo, a menos que se realice digamos que se cumpla con el procedimiento. O sea que después de que se cierra la actividad, pues se califica y se hace la retroalimentación. ¿Listo? Profe, disculpe otra preguntita. Lo del foro del sistema financiero aplicado a la logística ya está activo, ¿sí? Para Sí, uno poder. sí, ya está activo y hay un documentico muy pequeño que es como de un párrafo para que lo lean y comencemos a debatir sobre ese artículo que es de la revista de Dinero. Gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, muchachos, me pasé 4 minuticos, qué pena con ustedes. Ah, bueno, Caterín, cuéntame, Caterín. Disculpe, profe, buenas noches. Quisiera realizar una consulta sobre la presentación que debemos entregar esta semana, que Sí, señora. dice, pues, el último aspecto, determinar qué aspectos considera relevante para la elaboración de una propuesta comercial. ¿Solo es como enumerarlos o Sí, hacer una propuesta? sí, no, digamos que no es una propuesta final, sino son los elementos A que tener se en deben cuenta. considerar a tener en cuenta para realizar una propuesta. Ah, listo, vale, gracias. Con todo gusto. Osvaldo, ¿vas a decir algo? Tiene la mano levantada. No, profe, pues ya Catherine ahí era la Ah, misma listo. Entonces me coincidencia. puedes hacerle ahí, baja la mano, gracias. José David, ¿tienes algo que decir? ¿Tiene la mano levantada? Sí, pues bueno, la intención era hacer unos comentarios sobre el tema que estamos viendo hoy, Sí, pero pues señor. en visto a los comentarios de los compañeros, pues a mí pues me gustaría hacer un comentario y es que pues yo entiendo que muchos compañeros en el nivel de la educación pues tienen muchas dudas, pero yo veo que estos espacios que debemos utilizar pues para el aprendizaje de las clases los estamos usando más es para solucionar dudas que pues con todo respeto, dentro de la Sí. plataforma hay muchos mecanismos para aclararlos. Y pues hago el comentario no solamente por esta clase, sino que ya he estado en tres, cuatro clases y prácticamente lo que vamos a ver se perdió fue en preguntas aclaratorias sobre los proyectos, sobre los trabajos, y pues prácticamente no estamos viendo nada del tema. Sí, Entonces, José, mi intención, sí, gracias, claro, tienes profe, o toda sea, la razón. mi intención no es ofender a nadie ni criticar a nadie, pero creo que estamos perdiendo tiempo valioso con preguntas que podríamos solucionar en los foros o preguntándole por correo a los profesores, ¿no? Pues es algo que pues me gustaría que de pronto se tuviera en cuenta a futuro porque pues los temas profundos que debemos ver no los estamos viendo. Y las dudas reales, digamos, Así de es, los temas. compañero. Digamos que la metodología de la clase, por eso les coloqué como temas varios los últimos 5 minutos, porque traté de abarcar toda la hora y los últimos 5 minutos, mira, ya Sí, llevamos y exacto. O sea, sí, el ejemplo está claro con esto. Pues varios compañeros tenían dudas, listo, se entiende, pero
prácticamente la media hora que teníamos para debatir el tema del comportamiento del mercado internacional, pues no hicimos absolutamente nada. Entonces, Sí, pues no sé, mirar la forma de mejorar eso de pronto para las próximas clases, porque pues muchos tenemos la capacidad de leer los temas y los entendemos, pero pues yo sé que hay compañeros que de pronto hay cosas que no van a entender y en estos espacios es donde debemos tomar esos temas, pero no lo estamos haciendo, estamos es solucionando inquietudes que se pueden tratar por otros medios. sí, Eso era señor, todo, muchas muchas gracias gracias. y muy al lugar. Entonces, su recomendación para todos, muchachos, tratemos de verdad de utilizar estos encuentros como aprendizaje, porque yo sé que aquí también hay mucha gente que tiene muchos conocimientos y cuando uno comienza a hacer debates es cuando realmente empieza a aprender. Entonces, de acuerdo con José. Entonces, muchas gracias, muchachos. Bueno, profe, chao. Bueno, Profe, profe. Hasta luego. profe, Sí, señor. esto, ¿qué evidencia hay ahora para entregar? Muchachos, la del martes, la de mercados En la internacionales sobre la plataforma clase suben de todas las la, actividades. la plataforma. Sí, Hasta muchachos. luego, Y bueno, profe. Profe, digamos muchas que gracias. Hasta luego. bueno, hasta luego, hasta luego. Que esté muy Feliz bien. noche a todos. Feliz noche a todos. Gracias, hasta luego. Feliz noche, hasta luego. Profe, ¿qué? Esta grabación, aló, profe, Hola, Nubia, cuéntame. profe, esta grabación, cuando la subí a la plataforma, es que yo no alcancé a llegar al principio, entonces, Ah, claro, no te preocupes, hay una parte de grabaciones, entonces ahí las van a encontrar todas, ¿listo? las sesiones en línea, Sí, ahí están las mías. Ya las anteriores también están cargadas. no Falta las cargar la de hoy. bueno, eso, profe, ok, era para esta. Vale, con todo gusto. Hasta luego. Gracias, profe, que descanse. Hasta luego.